Me da susto. Listo, ya. Listo, Bueno, tranquilo. entonces, pues vamos a arrancar. Yo, bueno, la última vez que no nos pudimos encontrar, que fue hace 15 días, yo les había pedido a los chicos del semillero de construcción de paz que me enviaran como los avances de lo que habían ya eh, investigado, etcétera, etcétera, y pues recibí el documento del grupo de Paula y de Paula y el del grupo de Andrea y les envié pues a cada una los comentarios. No sé, Lucía, Laura, Karen, ¿qué pasó con ustedes que no me enviaron nada? No pude leer sus avances. No sé si se les pasó, si no pudieron, si no lo han terminado, porque creo que pues Lucía me había dicho que ya tenían como algo mm, pues algo avanzado, no sé. Profe, la verdad se nos olvidó, horrible, perdón, pero sí tenemos bastante, bueno, bastante no, pero pues sí tenemos buenas bases para la investigación. Listo, entonces porfa, al final me lo envíen para yo revisarlo, porque ya en la próxima reunión que hagamos, pues ya cada semillero por su cuenta, lo que vamos a hacer es ya empezar como a definir el trabajo para que pues ya no nos queda mucho tiempo del semestre, entonces el objetivo, acuérdense que el objetivo es que al final del semestre ya tengamos por lo menos el estado del arte listo. Entonces, la idea sería como, entonces porfa, al final cuando terminemos la capacitación me lo compartes, por favor. Profesor Alexander, si quieres, arrancamos de una vez. Perfecto. A ver, a ver, a ver, a ver. Listo. Bueno, hoy vamos a tener la segunda parte de esta capacitación, la última vez que nos encontramos, fue hace ya como un mes más o menos. Habíamos empezado a hablar sobre la investigación cualitativa o el enfoque de investigación cualitativa, porque pues ese es el enfoque que vamos a trabajar teniendo en cuenta que la mayoría de proyectos de las ciencias sociales trabajan en investigación cualitativa y nosotros pues al ser una ciencia social también vamos a trabajar desde el proceso de investigación cualitativa. Entonces hoy vamos a ver algunos enfoques de la investigación cualitativa que también son bastante importantes y bastante relevantes a la hora de llevar a cabo este tipo de investigaciones. ¿Me regalas la otra diapositiva, por favor? Entonces vamos a ver los diseños del proceso de investigación cualitativa. El diseño de teoría fundamentada, el diseño etnográfico, el diseño narrativo, el diseño fenomenológico y el diseño de investigación y acción. Y vamos a terminar hablando un poquito de cómo se reportan los resultados en un proceso de investigación cualitativa. Es decir, cómo presentamos ese informe final de investigación para que pues, pueda ser de conocimiento para todos. Entonces, arrancamos con los procesos de investigación. Pero bueno, vamos a hablar, y esto es algo muy importante. Cada estudio cualitativo es un diseño en sí mismo, es decir, no hay dos investigaciones cualitativas que vayan a ser iguales. ¿Por qué? Porque como lo recordamos de lo que habíamos hablado desde el principio de nuestras charlas, la investigación cualitativa tiene como centro de estudio al ser humano, a nosotros, y los comportamientos de cada uno de nosotros o de cada grupo social son completamente diferentes. Entonces, por más que, por ejemplo, estemos estudiando los procesos de paz y reconciliación en África y los procesos de paz y reconciliación en América Latina, estos no van a ser iguales porque los comportamientos de las poblaciones, tanto en África como en América Latina, son completamente diferentes. Entonces, puede que hayan momentos de la investigación cualitativa donde se repitan algunos patrones, pero nunca dos investigaciones cualitativas van a ser completamente iguales. En ese orden de ideas, pues vamos a empezar con estos diseños. Vamos a empezar con el diseño de la teoría fundamentada. El diseño de la teoría fundamentada nace o se consolida por primera vez en el año de 1967. Es decir, es un diseño que tiene más o menos unos 50 y tantos años ya de estar por el mundo. Y fue propuesto por Bernie Glaser y Ansel Strauss. Lo que se busca en el diseño de la teoría fundamentada es que el investigador produzca una explicación general a una teoría o
o una teoría respecto de un fenómeno que se aplica a un determinado contexto y desde la perspectiva de unos participantes. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a estudiar un fenómeno, el fenómeno del cambio climático en Bogotá. ¿Cómo ha afectado el cambio climático a Bogotá? Por ejemplo. Entonces, lo que queremos es, con el diseño de la teoría, ya tenemos la teoría. La teoría es que el cambio climático ha afectado a las poblaciones, aumentando la temperatura, haciendo más fuertes las épocas de lluvia o más fuertes las épocas de calor. En base a esa teoría, nosotros, desde la perspectiva de los habitantes de Bogotá, vamos a explicar ese fenómeno del cambio climático en Bogotá. Es decir, vamos a explicar cómo el cambio climático ha afectado a los bogotanos. A partir de una teoría, vamos a fundamentar una explicación. Este diseño es totalmente diferente al diseño etnográfico. El diseño etnográfico explora, examina y entiende sistemas sociales para producir interpretaciones y significados culturales desde el punto de vista de los participantes. Entonces, por ejemplo, si alguien viniese en este momento a hacer un estudio de esta reunión que nosotros tenemos, quisiera explorar cómo es la formación en investigación de los estudiantes universitarios, por ejemplo. Entonces, lo que va a hacer es examinar este sistema que nosotros tenemos acá, donde hay 8 personas, de las cuales 7 son de género femenino y 1 de género masculino, y va a entender este sistema social. ¿Cómo lo va a entender? Bueno, pues resulta que culturalmente las mujeres pues son más puntuales, tienen más ganas de estudiar y de hacer investigación, no sé. Entonces al ser un estudio etnográfico, lo que va a tratar de entender es el sistema en el que nosotros estamos envueltos. Va a tratar de entender las dinámicas que llevan a cabo o que se llevan a cabo en una reunión. Algunas características que tiene el diseño etnográfico, por ende, son las siguientes. Primero, es que es una investigación holística, es decir, que incluye al todo, al general de una sociedad, que es interpretativa, es reflexiva y es constructivista. Al ser constructivista, se va construyendo poco a poco producto de las interacciones entre los diferentes agentes de un sistema social, como dirían los constructivistas en relaciones internacionales. ¿Qué tiene que hacer un investigador para utilizar un diseño etnográfico? Tiene que hacer investigación directa, es decir, tiene que ir y tiene que sentarse y tiene que convivir con la población que es objeto de su estudio. Y pues las preguntas de investigación deben formularse de una manera que permitan observar no solo el fenómeno, es decir, el fenómeno de los estudios de investigación, las clases de metodología de la investigación en la Universidad de la Gran Colombia, sino entender los patrones de comportamiento de cada una de las personas que estamos acá. ¿Por qué, por ejemplo, es la profesora quien está haciendo la charla y no el profesor? ¿Por qué la población masculina de este sujeto social no vino? Etcétera, etcétera. Entender cómo se comporta este grupo social que está acá para poder hacer su investigación. Este sistema, ya hemos visto 2 diseños, el diseño de la teoría fundamentada y el diseño etnográfico. Estos 2 son completamente diferentes al tercer diseño, que es el diseño narrativo. El diseño narrativo busca entender unos hechos, unas situaciones, unos fenómenos y unos procesos, pero contando, que son contados por aquellas personas que los vivieron. En un diseño narrativo, el investigador prácticamente lo que va a hacer es a conocer una historia y a partir de esa historia a tratar de hacer una investigación, pero no va a convivir directamente con el sujeto de la investigación. ¿Qué características tienen entonces los diseños narrativos? ¿O qué tipos de narrativas tienen los procesos de una investigación narrativa? Pues que van a estudiar biografías, historias de vida de personas o grupos, pasajes o épocas de sus vidas, o algunos episodios cronológicamente contados. Entonces, por ejemplo, resulta que nosotros en el Semillero de Estudios de Paz vamos a estudiar a Nelson Mandela. Lo hacemos con el diseño narrativo de una investigación.
porque lo que vamos a estudiar, lo que vamos a tratar de entender es la vida de Nelson Mandela y cómo la vida de Nelson Mandela ha sido o ha sido clave para de una u otra manera tratar de entender esto. O si vamos a estudiar, por ejemplo, en cambio climático, la vida de Greta Thunberg, esta chica que es muy joven y que de una u otra manera nos ha como puesto sobre el punto de mira algunos temas de cambio climático. Entonces, el diseño narrativo de una u otra manera, todas las investigaciones de una u otra manera tienen un diseño narrativo, porque al ser investigaciones muchas veces de hechos del pasado, pues nos vemos destinados o nos vemos abocados a estudiar la vida de alguna persona. Y terminamos con el diseño. Ustedes me permiten un segundo, que es que la profesora Paula Trilleras me está llamando. Profesor Alexander, si quieres, continúa con el diseño fenomenológico mientras yo atiendo la llamada de Paula. Claro que sí. Bueno, como lo ha dicho la profesora Marisabel, es importante entender que aunque existen distintos enfoques a nivel de investigación, pues en la academia, estos enfoques diversos en la investigación también son complementarios los unos de los otros. Es decir, lo que decía la profesora, cada uno, especialmente el narrativo, todos los enfoques tienen un nivel de una u otra manera de una narrativa, de una construcción textual, es decir, a través también de estrategias como el storytelling, de contar, de saber abordar una investigación, porque aun cuando la investigación académica tenga un estricto sentido pues, de investigación, pues también al lector hay que saberle llegar. Este fenómeno que mencionaba la profesora María Isabel es supremamente importante, este enfoque, este diseño narrativo, porque es lo que le permite al investigador, pues en este caso a nosotros también como semilleros de investigación, saber contar una historia. Y saber contar una historia es supremamente importante. ¿Por qué? Porque vamos a devolvernos aquí un poquito también para hacer pues una interrelación aquí de esto que hemos visto hasta el momento. Es decir, dentro de esos diseños narrativos, y ustedes lo van a ver con detenimiento, pueden partir desde cualquier esquina de la investigación. Y por supuesto que en esos procesos uno lleva a explicar generalidades desde la perspectiva justamente de quien está investigando de quien está investigando. Sin embargo, también es importante que depende también del campo de acción, del campo que se esté investigando, que se esté abordando, que, por ejemplo, la investigación sea contada no desde el investigador, sino que el trabajo fuerte y fundamental del investigador sea contar o abordar la investigación, pero desde la otra parte, es decir, de aquellos que son investigados o de aquellos, bien sean personas, situaciones, objetos, que tengan esa capacidad y esa perspectiva de investigación. Entonces, eso es supremamente importante. Por este enfoque de los diseños etnográficos son supremamente maravillosos porque justamente lleva a no generalizarlo todo a través de la misma teoría fundamentada, sino a detenerse en en aquellas relaciones sociales como lo manifiesta Pierpaolo Donati, que se los recomiendo ampliamente, un sociólogo italiano de la Universidad de Bolonia, que propone que en esas interacciones de la sociedad, por ejemplo, la relación en sí misma es un agente también objeto de investigación. Si ustedes analizan entre la profesora María Isabel y sus estudiantes del semillero de investigación, emerge una relación y esa relación hace parte de un individuo más, es decir, la relación ocupa un lugar primordial y eso es supremamente importante. Sí, es muy probable, como lo decía la profesora, que dentro de ese proceso de investigación o analizamos a la interacción de la docente con los estudiantes o la de los estudiantes con la docente o el docente o los estudiantes, se nos pueda escapar cosas significativas y maravillosas. Entonces, dentro del diseño etnográfico, a través también del diseño pues, narrativo, nosotros logramos consolidar unas muy buenas aproximaciones a nivel interpretativo y esto nos permite también abarcar mejor un proceso de investigación. Eso es supremamente también importante tenerlo presente.
Por eso, dentro de este mismo ejercicio de investigación, cada uno de estos diseños, de estos enfoques, se complementan de una u otra manera, ¿no? Entonces, ya dentro de ese diseño fenomenológico, como tal, visto también desde la perspectiva de la misma fenomenología, desde la misma filosofía también, el propósito radica no solamente ya en analizar, sino en describir y comprender esas experiencias de las cuales están siendo objeto pues la investigación misma y de una u otra manera llegar a generar una interrelación de esos elementos que confluyen en esa misma pues interacción o en ese mismo espacio que se esté explorando en la investigación. Por eso es supremamente importante y fundamental el diseño fenomenológico también. ¿Por qué? Porque nos permite ir allá a las cosas mismas, como lo decía Husserl, ¿sí? Ir a la cosa en sí misma y entender por qué funciona como funciona. Si ustedes ven el diseño fenomenológico en este momento, se puede entender desde este diseño también narrativo y desde este diseño etnográfico. ¿Por qué? Porque así como el diseño etnográfico aborda y explora esa organización y esa configuración de esos distintos sistemas sociales de donde emergen situaciones, momentos, fenómenos, conductas de las personas que están siendo pues investigadas o de las circunstancias, el diseño narrativo nos permite a nosotros poder relacionar y cohesionar esos fenómenos, esas situaciones, esos procesos como tal y poder generar y construir una historia y esa historia va a ser la misma investigación en sí misma. Sin embargo, el diseño fenomenológico aborda y asume justamente esa comprensión de esas experiencias del porqué y la razón de esas particularidades que están ahí en el espacio. Es decir, si nosotros analizamos con detenimiento, en el caso de, pues lo voy a hablar desde cambio climático, aunque lo podríamos hablar desde otras experiencias, pero para ser más precisos, desde el cambio climático, nos vamos a dar cuenta que si abordamos una investigación en la ciudad de Bogotá sobre las implicaciones del cambio climático a partir de los distintos estratos que existen en la ciudad, nos vamos a dar cuenta que la concepción y el abordaje en torno a la naturaleza del cambio climático es muy probable que sea diferente en el estrato 1, en el estrato 2, en el estrato 3, en el estrato 4 y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque las dinámicas y las relaciones sociales en cada estrato van a ser completamente diferentes las unas de las otras. Y esas experiencias también pueden llegar a ser significativas, no solamente hablando de cambio climático, sino también en temas de construcción o en resolución de conflictos, en temas de posconflicto mismo, de poder entender cómo se está construyendo a partir de los barrios, las vecindades, se está aportando a esa construcción de paz después del Acuerdo de La Habana, ¿sí? Para poner un ejemplo ahí. Pero eso va a depender de las particularidades y experiencias propias de cada grupo, de cada persona en estos distintos estratos. De ahí la importancia también y lo interesante de estos diseños fenomenológicos como tal. Profesora Marisabel. Ya, qué pena con ustedes, pero es que Tranquila. estaba atendiendo una llamada de la profesora Paula. Bueno, entonces volvemos y como lo decía el profesor Alexander, lo bueno de una investigación cualitativa es que no tiene que tener un solo diseño, sino que puede mezclar varios diseños al mismo tiempo, lo que enriquece la calidad de la investigación como tal. Entonces, al hablar del diseño fenomenológico, como lo dijo el profesor, pues lo que buscamos es comprender, explorar, conocer más a fondo las experiencias de determinadas personas respecto a un fenómeno y cómo estas experiencias forman o forjan la visión de las personas respecto de un determinado tema. Pero hay otro fenómeno, hay otro diseño, que es el diseño de investigación-acción. Y que lo que busca, este diseño de investigación-acción es muy usado, sobre todo a nivel internacional, en investigaciones o en investigaciones que derivan en proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, porque lo que busca es comprender y resolver determinadas problemáticas de una colectividad y ayudar a que el conocimiento y la resolución de esas problemáticas pues nos lleven a tomar
procesos para proyectos, procesos y reformas estructurales. Entonces, por ejemplo, digamos que nosotros vamos a presentarnos todas las 9 personas que estamos acá, tenemos una ONG y vamos a montar, o no tenemos una ONG, desde la universidad ya montamos el Observatorio de Paz de la universidad, que es uno de los objetivos que tiene la universidad, y identificamos un problema en cuanto a las prácticas de construcción de paz en la comunidad de Altos de Cazucá, por ejemplo. Entonces nosotros vamos a conocer esa problemática y a tratar de resolverla mediante ¿qué? Mediante la formulación de un proyecto que nos lleve a ejercer unas acciones como tal. Este diseño de investigación-acción, como les digo, no es tan dado a ser utilizado en investigaciones académicas como las nuestras, a menos que esas investigaciones estén siendo producto de un proyecto financiable. ¿Por qué? Porque lo que busca la investigación-acción, nuevamente lo repito, es que se tomen decisiones para resolver como tal una problemática, no para generar un nuevo conocimiento sobre un determinado tema, como es pues el fin último de un proceso de investigación. Teniendo en cuenta la investigación-acción debe seguir un ciclo, y es el ciclo de vida de un proyecto. Es detectar un problema, formular un plan o un proyecto, implementarlo y evaluarlo. Por eso les digo que la investigación-acción se usa más que todo en proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, que van ligados de una u otra manera a resolver una determinada problemática y a ejecutar unos recursos económicos como tal. Estos diseños, chicas, si somos todas chicas, sí, chicas y profesor Alexander, se pueden mezclar. Es decir, nuestra investigación no tiene que ser solamente narrativa, o no tiene que ser solamente fenomenológica, o no tiene que ser solamente de teoría fundamentada. Nuestra investigación puede tener todos los enfoques. ¿Por qué? Porque eso la va a hacer mucho más rica y nos va a permitir recolectar mucha más información. Como de una u otra manera, los proyectos que nosotros estamos realizando dentro de los semilleros de investigación y dentro del grupo de investigación, y eso incluye los proyectos del profesor Alexander y mi proyecto, de pronto en esos proyectos no vamos a tener un contacto directo con las personas, probablemente van a ser más proyectos narrativos, más diseños narrativos, donde nos vamos a dedicar a entender una problemática y en base a ello a contarla de una determinada manera. Pero va a llegar el momento cuando ustedes ya se hayan graduado como abogadas, como profesionales en gobierno y relaciones internacionales, que van a tener que trabajar en el sector real con este tipo de proyectos y les van a servir los otros diseños. Ahora bien, terminamos la investigación. ¿Y qué pasa? Pues pasa que nos toca reportar los resultados. Nos toca contarle a la comunidad científica qué fue lo que hicimos. Entonces, es de esta manera. Aquí vamos a contarles un poquito cómo se reportan esos resultados de una investigación. Y reportar los resultados pues es relativamente muy sencillo. Es como les digo, contarle a la comunidad científica qué fue lo que hicimos, cómo lo hicimos y a qué conclusiones llegamos. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero vamos a hacer una portada que comprende el título de la investigación, el nombre del autor, la afiliación institucional y la fecha y el lugar que se presentan. Entonces, es decir, por ejemplo, y voy a poner el ejemplo del proyecto de investigación que yo estoy trabajando en la universidad. ¿Cómo es que se llama? Ya se me olvidó. Profesor Alexander, ¿usted se acuerda cómo se llama mi proyecto? ¿Y se me acuerda cómo llama el mío? No. Chicas, esto suele pasar, pero la idea es que no les pase, ¿no? La idea es que todo el tiempo se acuerden cómo se llama el proyecto, pero ya les voy a contar cómo se llama. Y de paso, empezamos con esto, a que hablemos un poquito de los proyectos que vamos a formular y que ustedes también dediquen un momentico a contarnos qué han hecho. Bueno, ahora sí, ya les puedo contar. Se llama, mi portada iría algo así como: el proceso de construcción de paz y reconciliación en Colombia, una mirada desde la cooperación internacional para el desarrollo,
escrito por María Isabel Cadrasco Saavedra, profesora del programa de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad La Gran Colombia, octubre de 2020. Así se llama mi proyecto de investigación. Ya entonces entramos a la segunda parte, un índice en el que vamos a poner el contenido, es decir, planteamiento del problema, justificación, metodología, resultados, conclusiones y tablas y figuras si las hay en la investigación que nosotros hacemos. Siguiente, por favor. Un resumen de no más de 300 palabras que constituye el contenido esencial del reporte, es decir, que quien lo lea ya con solo leer ese resumen, sepa qué es lo que se va a encontrar en ese texto. Que incluya un poco del planteamiento del problema, un método, unos resultados y unas conclusiones. Entonces, por ejemplo, un resumen podría ir algo más o menos así. En Colombia, tradicionalmente, el conflicto armado interno ha sido visto por los diferentes actores estatales como un problema de terrorismo y no como un problema de tipo estructural del Estado colombiano, razón por la cual no se ha consolidado una política de construcción de paz y reconciliación que abarque la complejidad de actores, fenómenos y consecuencias del mismo. Colombia puede aprender muchas lecciones de procesos de paz similares que se han llevado a cabo en diferentes países del mundo, pero esas enseñanzas no pueden ir desligadas de la creación de un marco normativo que promueva la paz en todos los niveles de la sociedad. La paz debe ser entendida como un proceso de construcción colectiva que dé paso a la consecución de fines comunes a todos los elementos del Estado, bien sea de índole gubernamental o no gubernamental. El presente proyecto busca entender el impacto que la cooperación internacional para el desarrollo tiene en la promoción de buenas prácticas, proyectos y programas sociales, económicos y culturales que contribuyan a la creación de una cultura de paz y reconciliación del país. Para lo cual, desde una metodología cualitativa de investigación y de revisión de literatura, se hará un análisis sobre los diferentes procesos y modalidades de cooperación internacional y las enseñanzas que éstas tienen para el Estado colombiano. Algo más o menos así, que le contemos a la persona, pues más o menos qué es lo que se va a encontrar en ese artículo o en ese documento que vaya a leer. Siguiente, por favor. Ya vamos con el cuerpo del documento, que es el grueso como tal del reporte y que tiene una introducción, la revisión de la literatura o el estado del arte, es decir, qué fue lo que leímos, el método de investigación que vamos a hacer, el análisis y los resultados y unas conclusiones y recomendaciones finales. Ese es el grueso total como tal del reporte. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de las referencias bibliográficas, es decir, todas esas fuentes primarias que consultamos y citamos a lo largo del informe. Porque no es lo mismo decir bibliografía que decir referencias bibliográficas, ¿cierto, profesor Alexander? Completamente de acuerdo. ¿Y alguno de ustedes sabe cuál es la diferencia entre referencias bibliográficas y bibliografía? ¿Se acuerdan, muchachos? ¿Están todavía Que uno es conectados? lo que se cita y otro no es lo que únicamente se revisa. En el caso de las referencias, casi, muy bien. En el caso de las referencias bibliográficas, es lo que se nos propone desde el marco de las normas APA. ¿Sí? Cuando hablemos de normas APA y ustedes les exijan la implementación de normas APA en sus trabajos, tienen que hablar de referencias bibliográficas sí o sí. Entonces, ¿y las referencias bibliográficas qué significa? Que todo lo que ustedes citaron en el cuerpo del texto, ¿sí? Ahí en la construcción textual, debe aparecer al final en la lista de referencias bibliográficas. Es decir, si ustedes citaron a 10 autores a lo largo del texto del proyecto, 10 autores deben aparecer, o 10 fuentes, 10 libros, 10 artículos son los que deben aparecer al final en las referencias bibliográficas. Por nada del mundo puede existir lo contrario, o como no puede faltar. Es decir, si ustedes citan 10 y aparecen 8 en las referencias o viceversa, en absoluto. Entonces, eso es supremamente importante tenerlo presente, manejarlo al dedillo. Cuando se habla de la bibliografía, se está hablando y se está haciendo alusiones de aquellas fuentes que ustedes posiblemente utilizaron en la construcción textual y otras fuentes adicionales en las que ustedes se basaron, pero que no
citaron, es decir, que ustedes consultaron una enciclopedia, unos autores que les sirvió a ustedes para orientarse, para empaparse más del tema, pero no necesariamente son las que deben incluir en las referencias textuales. Para nuestro caso, es importante que se familiaricen con la utilización de las normas APA. Anteriormente, Icontec, cuando eran más vigentes las normas Icontec, se utilizaba mucho la bibliografía, ¿sí? Pero ahora solamente referencias bibliográficas. Y pues por último ponemos unos apéndices. Los apéndices son aquellas cosas que nos ayudan a describir con mayor profundidad ciertas cosas de nuestro informe que pues por la extensión del mismo no podemos utilizar. Entonces aquí es donde van las tablas, los gráficos, si hicimos entrevistas, pues la transcripción de las entrevistas, etcétera, etcétera, etcétera. Que dentro del cuerpo del texto pues no nos vamos a poner a transcribir todas las entrevistas que nos ayudaron a entender, por ejemplo, un fenómeno particular, porque ahí se nos iría todo el cuerpo del documento. Y ya, eso era como básicamente a nivel un poco teórico lo que queríamos hablar con ustedes hoy. Primero, antes de pasar a lo siguiente, quiero saber si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, si todo les quedó muy claro. Y en términos generales, ¿cómo les pareció esta dinámica de estas 3 capacitaciones sobre metodología de la investigación? Si sienten que aprendieron, que no aprendieron, que vinieron a perder el tiempo, etcétera, etcétera. El silencio me asusta. El silencio Sí, otorga. profe. Sí aprendimos, la verdad. Ay, me alegra. No, es que el silencio me asusta. El silencio puede ser, no, esto no sirvió para nada. Este par vinieron aquí a hablar y nadie se acuerda de lo que hablaron estos dos. Muchachos, y también sobre decirles que en un momento les enviamos la presentación que hicimos de una forma muy creativa para ustedes, tipo pop art, y se las enviamos pues al grupo de WhatsApp, para que la Que tengan también ahí a la mano. Lucía y Karen sabrán que esa presentación no la hice yo porque ellas ya han visto mis presentaciones y son muy básicas, muy básicas. Esto no es un invento del profesor Alexander para modernizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero bueno, yo les había dicho, les habíamos comentado la última vez que nos reunimos, que la idea era que hoy nos contáramos un poco en qué estamos investigando, qué hemos empezado a leer y demás. Y por eso quisiera que el profesor Alexander empezara contándonos un poquito cuál es su pregunta de investigación, su tema de investigación y la hipótesis que quiere probar con su investigación. Yo estaba hablando con el micrófono apagado. ¿En serio? Listo, muy ¿No bien. se acuerda Entonces, que había tarea, profesor? claro que sí me acuerdo, yo la tengo hecha. Faltaba más, faltaba menos. Entonces, el nombre del proyecto que yo estoy haciendo también, en donde están pues involucrados, por lo menos ahí también en contexto los chicos del semillero en cambio climático, es hacer un análisis sobre la implementación en Colombia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el 11 y el 13, que son los que abordan toda la problemática de cambio climático y sobre ciudades y comunidades sostenibles desde un enfoque territorial. Ese en sí es el proyecto como tal, el nombre del proyecto que nosotros nos propusimos. Ahora bien, la hipótesis bueno, la pregunta de investigación es cómo se están implementando en Colombia los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible 11 y 13 relacionados con comunidades sostenibles y acción por el clima desde un enfoque territorial. Esa es la pregunta que se propone a nivel de investigación y la hipótesis de investigación es justamente la siguiente. A pesar de que las mediciones que se han hecho sobre la implementación de los ODS a nivel nacional han elevado el compromiso social, económico y político del Estado, es necesario repensar una implementación que pase de un nivel de apropiación e incorporación de los ODS en los planes de ordenamiento territorial a una implementación que tome en cuenta un enfoque territorial que emerge de la constante reconfiguración de los diferentes actores sociales y políticos desde las diferentes regiones del país. La implementación de los ODS
desde un enfoque territorial, permite la consecución de unas metas más reales que contribuyan al logro nacional de los ODS 11 y 13 en Colombia. En sí, es hacer justamente una medición a través de, pues de los últimos años que han hecho los distintos gobiernos en Colombia sobre la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible y evaluar en definitiva qué tanto enfoque territorial han tenido la implementación de estos objetivos de desarrollo sostenible a nivel nacional, y de tal manera que esto permita también hacer una evaluación de qué tan efectivos han llegado a ser en términos de implementación, pues los distintos sectores que están involucrados en este tema de la implementación. Grosso modo, es el proyecto en el que estamos trabajando. ¿Y qué se está haciendo? Pues ustedes saben, y pues que todo el tema de la problemática del medio ambiente después de la Segunda Guerra Mundial empieza a hacer bastante eco y resonancia en los estados, de una u otra manera también con la urgencia y con ese llamamiento de una nueva conciencia que tienen las generaciones en la década de los 60 y los 70, cuando después de la guerra la reflexión que les queda a las nuevas generaciones es decir, no más a la guerra, no más pues como a ese escalamiento de armas nucleares ni nada por el estilo, y en esa lógica de la Guerra Fría pues empiezan a generarse otros movimientos que llaman la atención. Y gracias a estas movilizaciones, bien sea del hipismo, del ambientalismo, ustedes van a dar cuenta que gracias a esto el mundo entero empieza a ser consciente de esas otras problemáticas que ha dejado pues una serie de década tras década en términos de conflictos bélicos. Entonces, para ese momento, hacia 1972, en el seno del marco de las Naciones Unidas, pues se empiezan a proponer una serie de cumbres que van a atender a estas problemáticas, a estas nuevas urgencias de la humanidad misma. Y dentro de estas problemáticas que empiezan a detectar los estados, pues va a estar justamente toda la problemática medioambiental. Y desde la conferencia de la cumbre de Estocolmo en el 72 se empiezan a hacer pues ya más visibles en la gestión, de tal manera que con el paso del tiempo, para saltarme aquí como todo este desarrollo, hacia el año 2000, con el cambio de milenio, pues se convoca a la cumbre pues, del milenio, valga la redundancia, en Nueva York, y nacen los objetivos de desarrollo del milenio. Esos objetivos de desarrollo del milenio son los que van a acompañar al mundo entero hasta el 2015. Desde el 2015 hasta el 2030, es decir, todavía en vigencia, aparecieron hicieron su trabajo los ODM, pero ya fueron sustituidos por los ODS. Es decir, esa agenda de poner el medio ambiente en la agenda global, ya no solamente internacional, sino global, porque ya no eran solamente los estados, sino también otro tipo de actores internacionales, como ONGs, multinacionales, es decir, todos los sectores de las sociedades, pues también empezaron a involucrarse en la implementación de estos ODS. Entonces, es justamente ya en el caso colombiano, cómo esa evolución, porque también hemos tenido una evolución muy interesante, todo un progreso, cómo ha sido y qué tan efectivo ha sido esa implementación de los ODS. Profesora. Interesantísimo. Sí, la verdad es un tema muy interesante, y es un tema que pues hoy en día, ustedes saben, está en boga, sobre todo por las mismas afectaciones y el escalamiento que ha tenido todas estas problemáticas a nivel global, y que desafortunadamente, hay que decirlo, seguirá escalando. Claro que sí, así es. Bueno, yo les voy a contar también un poquito sobre mi proyecto. Pues ya les dije el título. Mi proyecto se llama El proceso de construcción de paz en Colombia, de construcción de paz y reconciliación en Colombia, una mirada desde la cooperación internacional para el desarrollo. Lo que yo busco con este proyecto es entender cómo la cooperación internacional para el desarrollo y sus diferentes instrumentos son útiles para el desarrollo de un proceso de construcción de paz y reconciliación en Colombia.
Y mi hipótesis es que la cooperación internacional para el desarrollo, como elemento de política exterior de los estados nacionales, constituye un elemento de apoyo vital para el desarrollo de un proceso de construcción de paz en Colombia, toda vez que sus aportes pueden conducir a la consolidación de proyectos locales, regionales y nacionales de fomento a la cultura de paz, entendiendo que en este momento Colombia está viviendo un proceso de lo que se conoce como el postconflicto. Y en ese proceso del posconflicto, la ayuda internacional es supremamente importante para lograr cumplir todos los puntos de lo que se ha propuesto en el proceso de paz de La Habana. Para esto, yo voy a analizar, pues, como objetivo general de mi investigación, el rol que precisamente tiene la cooperación internacional como elemento de apoyo al proceso de construcción de paz y reconciliación en Colombia. ¿Y cómo lo voy a hacer? Conceptuando las diferentes modalidades de cooperación internacional, analizando precisamente el proceso de paz y construcción de paz y reconciliación en Colombia y proponiendo un modelo de construcción de paz para Colombia desde las políticas y los programas de cooperación internacional para el desarrollo. ¿Por qué elegí la cooperación internacional para el desarrollo? Porque está visto en diferentes procesos de paz que se han llevado a cabo en el mundo, que la ayuda, que los estados que salen de procesos de guerra y hacen la transición a procesos de paz no pueden solos y necesitan la ayuda de la comunidad internacional para precisamente lograr esos objetivos que se propongan. Entonces, específicamente en el caso colombiano, la ayuda de la Unión Europea es muy importante. La Unión Europea ha destinado miles de millones de dólares para el proceso de posconflicto y pues la idea es examinar cómo con esa cooperación pues precisamente se puede construir paz y reconciliación en este país. Ese es básicamente el proyecto y de ese derivan pues los que están trabajando los 3 grupos de semilleros que tenemos en este momento en el semillero de construcción de paz, y aquí tenemos a 2 de ellos. Entonces no sé si Liliana, Andrea y Alejandra nos quieran contar un poquito de lo que de lo que están investigando, de lo que quieren investigar en el marco del proceso de justicia transicional que ustedes han estado leyendo. Chicas, el silencio me asusta, nuevamente lo repito. Bueno, mientras Andrea, Liliana y Alejandra se ponen de acuerdo, entonces no sé, Lucía, Karen y Laura, si ustedes nos quieran contar qué es lo que han empezado a trabajar. Que Lucía me había dicho hace unos días ya algunas cositas y me pareció supremamente interesante. Sí, profe. Adelante. Entonces voy a decirlo así como de forma resumida. Dale. Y pues ya en el documento más a profundidad. Bueno, entonces, pues nuestra temática es conflictos y procesos de paz en los siglos XX y XXI en América y Europa. Nuestro planteamiento, el que decimos, pues, proponer es la importancia del perdón y la memoria en el posacuerdo. Esto porque durante, pues, toda la investigación pudimos evidenciar que en la mayoría de los lugares en donde hubo conflicto y procesos de paz fue indispensable la memoria y el perdón, así como en el caso de Guatemala, en donde la Comisión de Esclarecimiento Histórico fue muy importante para elaborar varios informes de memoria histórica y reconstrucción de paz. Y pues en el caso europeo también pudimos evidenciar la importancia como de la reconstrucción de la memoria en las escuelas y pues esa relevancia de crear una identidad en la que pues todos asuman el conflicto como suyo. O sea, no importa si ellos fueron víctimas o los victimizantes, si fue su contexto o no, sino que lo importante es reconstruir y crear conciencia colectiva, que pues para nosotros es lo que consideramos que le falta un poco a Colombia, crear como una conciencia colectiva en torno al conflicto armado. Como pregunta de investigación, formulamos qué impacto ha tenido el perdón y la reconstrucción de la memoria en América y Europa después de un conflicto armado, y preocupados por la poca efectividad del acuerdo de paz aquí en Colombia, decidimos proponer la hipótesis del perdón y la memoria como factor indispensable para la efectividad del acuerdo de paz en Colombia, poniendo como variable dependiente la efectividad del acuerdo de paz en Colombia y variables independientes el perdón y la reconstrucción de la memoria. También como preguntas claves, nosotras decidimos como elaborar ciertas preguntas que guíen nuestra investigación, y es sobre quién estamos construyendo la memoria. Esto porque a lo largo de las investigaciones pudimos evidenciar que
siempre se excluye a cierto grupo poblacional al momento de reconstruir la memoria, ya sean las madres, ya sean las víctimas indirectas. Entonces, esa es una pregunta que nos permitiría analizar un poco más el conflicto y pues su efectividad. La otra pregunta que decimos plantear que guíe nuestra investigación es qué implica el perdón luego de un conflicto armado, que no solo sea el perdón como de la palabra, sino que vaya más allá. Eso también por el caso de esa víctima que le negó el abrazo a la senadora Faz, que decía porque aún no se le había entregado la verdad de lo que le había pasado al esposo. Entonces eso nos evidencia que aún no hay un perdón efectivo y pues que otros factores implican el perdón, no solo el de la palabra, no solo el del abrazo, sino pues que vaya más allá. También las otras dos preguntas que decidimos reconstruir para que nos guíen es qué es lo que no se dice en la reconstrucción de la memoria, o sea, sobre qué se ha estado reconstruyendo y sobre qué no, y también de cómo se puede llegar al perdón por medio de la memoria, la reparación y la verdad. Y ya por último, como conceptos claves, pusimos posconflicto, posacuerdo, paz imperfecta, perdón, memoria, conflicto armado interno y acuerdo de paz. Esto porque consideramos que en Colombia no hay como tal un post-conflicto, porque aún hay varios grupos disidentes que siguen en conflicto, sino que ahí es un posacuerdo y en ello es en lo que debemos trabajar para la efectividad del acuerdo de paz. Y ya, profe, básicamente eso. Me encanta. Ustedes, me encanta, me parece genial y creo que puede salir una gran investigación de ahí. Gracias, Lucía, Karen, Laura y Sebastián, que creo que también está trabajando con ustedes. Andrea, Liliana, Alejandra, andan por ahí para que nos cuenten un poquito lo que ustedes han investigado. Hola, profe, pues más que todo mi grupo investigó como tal ciertos enfoques que le han dado a la justicia transicional aquí en Colombia. Pues también definimos que es una estrategia pues, que utilizan los países para afrontar el fin del conflicto y pues prácticamente esta herramienta viene como derivada del derecho internacional humanitario porque como que busca que los derechos de las víctimas, por así decirlo, se restauren y tengan un acceso pues a las tres principales características que conocemos, que es la justicia, la verdad, la reparación. Y pues como ya habíamos mencionado en el proyecto, pues que la profe ha hecho una revisión, mencionamos como acciones y responsabilidades que tienen ciertos entes del Estado, como lo es la Defensoría del Pueblo, pues ellos tienen como la responsabilidad de tomar a su cargo el consejo y el asesoramiento de las víctimas y también de otros sujetos del conflicto armado. Y también por otra parte tomamos los conceptos de justicia transicional y restaurativa, que aquí se maneja como un sistema mixto donde se restaura a la persona y así al mismo tiempo, pues esta persona tiene que participar esencialmente en un proceso de aquellos que tienen que responderles. Y también tenemos como que tener en cuenta que lo que no se ha dicho, que nos pareció muy importante porque en el acuerdo figuraron varias cosas. ¿Cuál fue el desminado humanitario? El problema de las drogas ilícitas, porque si mal no sabemos, pues aquí todo lo solucionan como con glifosfato y los riesgos de glifosfato, pues algunos ni siquiera se habían autorizado o no se han autorizado o se dice que al final del año, pues el gobierno los va a realizar, pero no sabemos la verdad si será así o no. Y pues en qué más nos vamos a concentrar para hacer la pregunta problema fue sobre las víctimas que hablaron en La Habana. Al parecer fueron alrededor de 60 víctimas y pues lo que quisimos con esto es plantear la pregunta de si desde la firma del acuerdo de paz con el Estado colombiano se han iniciado los procesos de reparación a las víctimas. Porque, o sea, es muy difícil tener en cuenta que el Estado pues proporciona de manera algo lenta y no eficaz los procesos de reparación, como hemos visto. O sea, hace un momento en las noticias, pues hace una semana nos dábamos cuenta cómo las FARC se atribuyeron un hecho de un asesinato, o sea, un magnicidio del candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, pero bueno, o sea, eso es decir como que yo tengo la responsabilidad de ese asesinato, pero ¿cómo lo voy a reparar? Entonces, pues no es muy claro desde ese punto y de esa concepción nos concentramos. Y ya, Justamente en temas de procesos de paz, la justicia transicional es muy importante y me gusta el enfoque que le están dando ya, pues más adelante cuando ya estemos trabajando ya al interior del semillero, pues redireccionaremos algunas cosas,
Pero ¿cómo te parece, profesor Alexander? ¿Cómo ves a mis niñas? Buenos temas, ¿no? Pues son unos temas bastante, pues de mucha relevancia. Acuérdense ustedes que estamos todavía en todo un proceso de posconflicto y en donde pues aparte todavía sigue existiendo una polarización en torno a los mismos acuerdos, a lo que se firmó en La Habana y pues lo que se pactó en La Habana y lo que posteriormente se firmó, pues que sigue generando acuerdos y desacuerdos ante la opinión pública y en distintos sectores políticos, ¿no? Sin embargo, como lo hablábamos también con unos estudiantes, con compañeros de ustedes de la universidad, ustedes como futuras generaciones tienen una posibilidad maravillosa, especialmente ya cuando lo están trabajando desde la academia a nivel de investigación, en reivindicar muchos de estos elementos que se han presentado en torno a los acuerdos, en torno a la implementación misma y pues a la finalidad de llegar a entender que los procesos de paz, no como se concebían en la antigua Grecia, como la ausencia de la guerra, o la paz misma, sino ya verlos desde unos enfoques pues más multidisciplinares, también multisectoriales, que permitan que pues esa lógica y esa dicotomía bélica que se generó en otras generaciones, otras épocas de nuestra historia colombiana, pues no se siga presentando en las nuevas generaciones. Es decir, ustedes, miren, cuando hace un rato les hablaba que en la década de los 60, los 70, muchos movimientos empezaron a poner temas, a poner sobre tela de juicio pues el comportamiento de los estados y fueron estos movimientos liderados en muchas circunstancias por jóvenes también, como ustedes que estaban en la universidad y que pues emprendieron unas empresas quijotescas pues maravillosas, lograron muchos cometidos de estos, ¿no? Ahora bien, en la actualidad, estas nuevas generaciones que están siendo representadas por ustedes también ven la posibilidad de transformar, porque hay que decirlo, acá no se puede hacer algo si no se propone también. Y ustedes lo que están haciendo en estos temas de- del marco, pues, del semillero de investigación, pues van a ser, tengo la plena certeza que van a ser muy productivos y van a ser también muy disidentes, muy constructivos en temas también de propuestas. Y eso me parece chévere, que somos 8. De los 8 que estamos aquí, soy el único hombre, me siento en una desventaja infinita, pero que pues ustedes como mujeres son muy juiciosas, muy disciplinadas. Las veo pues en términos generales muy bien, qué interesante. Al igual cuentan ustedes con las orientaciones de la profesora Marisabel, que también es muy consagrada, muy dedicada a atender las inquietudes de sus estudiantes. Entonces, me parece muy chévere y aprovecho pues para felicitarlas en términos generales por ese ejercicio que están haciendo. No digo que mis estudiantes pues a algunos se les presentó algunos inconvenientes, no pudieron estar, pero ellos también, por ejemplo, en términos de cambio climático, tienen unas muy buenas aproximaciones que en algún momento, así no sea ya para una capacitación en metodología de la investigación, pero sí podemos proponernos y aprovecho para manifestarlo a la profesora y a ustedes como una meeting de encuentro de semilleros del programa, o sea, es decir, nosotros dos, o sea, ustedes y nosotros, y compartir como los avances, las inquietudes, eso. ¿Por qué? Porque entre más se socialice, entre más ustedes lo expresen, lo hablen una y otra vez, pues va a estar más afianzado y van a tener un mayor nivel de apropiación. Claro que sí. Me parece una súper idea, ya cuando estemos obviamente un poco más avanzados en nuestros proyectos y eso, pero me parece una súper idea y la acojo. Pero bueno, yo creo que, bueno, esto era como lo que teníamos que contarles para hoy. No sé, chicas, si ustedes tengan alguna pregunta. Em, y nada, si no, pues entonces nosotros al final de la reunión pues les enviaremos el enlace de la charla, la presentación y ya pues en los grupos nos pondremos de acuerdo en lo que sigue, en próximas actividades y en próximas reuniones. ¿No hay Vale, preguntas? profe. Dime. Profe, sí, el estado del arte es lo que vamos a entregar a final ya de semestre, ¿verdad? Y tú nos darás las especificaciones para el grupo. Sí, señorita. Ah, bueno, profe.
Vale, Gracias. bueno, si no hay ninguna otra pregunta, me alegró verlos a todos, todes. Vamos a usar el lenguaje inclusivo un ratico. Y entonces nos estamos hablando por el grupo. Profesor Alexander, muchas gracias. Niñas, muchas gracias. Que terminen de pasar un feliz jueves y nos vemos en futuros momentos. Saludos para todas. Hasta Cuídense luego. mucho, por favor. Hasta luego, gracias. Hasta luego.